Le perdona al Señor y seguir adelante. El impío no, el impío corre su carrera. El impío corre su carrera y va acelerado. Fiestas, paris, 4 o 5 divorcios, 6, 7 faltas y sigue y sigue y sigue. Y le dicen, oye Juancho, ya detente de tu vida. No, que para eso nacimos. Y el que no vino a esta vida a tomar vino, pues ¿a qué vino? De veras. Y más le acelera en su vida. Y más le acelera porque empieza a sentir odio contra la vida, odio contra los que le marcan una forma diferente de vivir. Les empiezan a sentir odio. Por eso quiero que entiendas, iglesia, si alguna vez has sentido el odio de tus parientes, de la gente que te rodea, si has sentido el odio es la causa de ver que tú no corres en la misma dirección de ellos. Esa es la razón por la cual te odian. No tanto porque por otras cosas, te odian porque no corres igual que ellos. Porque no te sientas, a ver, pues saquen las frías, saquen las caguamas, saquen la cerveza para tomar con ustedes. Se enojan porque no te ríes de sus chistes groseros. Se enojan porque no eres mentiroso como ellos. Se enojan porque no visitan los mismos lugares que ellos. ¿Me explico, iglesia? Se enojan porque siempre les está diciendo, pero la Biblia dice esto. Ahí vas a empezar otra vez. Ese es su enojo, ese es su rencor, ese es su odio. Si nos van a odiar por eso, pues que nos odien. Que nos odien. ¿O no, iglesia? ¿Qué me importa que me odies por eso? ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa? Las consecuencias del pecado, del deterioro del pecado. Continúo. Castigo y reprimenda de parte de Dios, hermano. Claro que sí. El hombre piensa que Dios no le va a pedir cuentas. Ya decíamos la semana pasada, el hombre piensa que Dios no ve. Castigo y reprimenda de parte de Dios. Dice Levíticos 26, verso 14. Dice, fíjese la advertencia que el Señor le da a su pueblo. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñares, o sea, si despreciares, si desprecias mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también, dice el 16, yo también haré con vosotros esto. Fíjate lo que el Señor les advirtió. Enviaré sobre vosotros, ¿qué? Terror, cansancio, fiebre, que consuma los ojos y atormente el alma. Y sembrarán en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos, ¿qué dice? La comerán. Ahí está una advertencia más que clara al que quebranta, al que olvida, al que menosprecia el consejo de Dios. Aquí no hay engaño, iglesia. El Señor no nos miente ni nos engaña. Ya nos está advirtiendo de antemano, si no hicieres caso a lo que te estoy diciendo. Ahora, este mandamiento, ¿a quién se lo está dando el Señor? A su pueblo, a su iglesia, a la congregación antigua. ¿Se recuerda, hermano? Al pueblo judío. El Señor le está dando esa advertencia. Ahora, déjame decir una cosa. ¿Dios no castiga el pecado del impío? Hermanos, Dios lo trata. Ahora, como le he dicho anteriormente, en el Antiguo Testamento vemos hechos muy ¿cómo pudiéramos decir? Muy terroríficos. Imagínense que de repente se abra la tierra y que desaparezcan ahí la mitad de la parvada de las ovejas que venían con nosotros. Imagínense, quiero que piense esta escena. Se abre la tierra y descienden. Ahora, descienden con gritos de terror, de angustia. Van para abajo. Tú te alcanzas a librar, corres hacia un lado, que no te alcances a ir. Quiero que piensen eso. Y entonces el pueblo temía y decía, Moisés, ruega por nosotros, por favor, para que no perezcamos.
Quiero que entienda eso, iglesia. En aquel tiempo el castigo era así. Y se lo vuelvo a repetir, hoy en día el castigo de Dios al ser humano es olvidándose de Él. Olvidándose de Él. Hermanos, si hay algo peor que le puede pasar al ser humano es que Dios se olvide de Él. Es que Dios se olvide de Él. Yo también haré con esto, les enviaré terror, cansancio y calentura, que significa fiebres. Continúa adelante. El pecado nos lleva a profundas necesidades sociales. Profundas necesidades sociales. Porque el pecado no solamente abarca la vida particular, abarca todas las esferas sociales. Deuteronomio capítulo 32, verso 24. Deuteronomio 32, 24 dice: consumidos serán, ¿de qué, hermanos? Y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno y con serpiente de la tierra. El Señor sigue advirtiendo que la paga del pecado es la muerte. Que la paga del pecado es la muerte. Consumidos de hambre. Consumidos de hambre. Hay hambre sobre la tierra. El ser humano no alcanza a suplir sus necesidades. Hay hambre sobre la tierra. Devorados de fiebres ardientes y de peste amarga. Sí, nuevas enfermedades, virus que están atacando a la humanidad. Dientes de fieras enviaré sobre ellos, le dice el Señor. Dientes de fieras enviaré sobre ellos. Usted se fija que, como lo he dicho en otras ocasiones, hermano, cómo la política se aprovecha más y más de la gente. Hoy en día las grandes multitudes, las naciones ya no confían en sus políticos. La mayoría de la gente cree y piensa que los políticos solamente son personas corruptas, hambrientas de poder. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo Dios castiga a las naciones? ¿Cómo Dios castiga a las naciones? Poniéndoles políticos y gobernantes corruptos. Venezuela hace 20 años era un paraíso, hermano. Hoy en día es más que un desierto. Hoy en día Venezuela está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque son naciones que se olvidan de Dios. ¿Sí? Naciones que se olvidan de Dios. Esas son las fieras que Dios ha enviado sobre las naciones. Veneno de áspides o de serpientes, dice el Señor ahí mismo. Con veneno de serpientes de la tierra. Esto se refiere a los falsos maestros. Como los falsos maestros se levantan y, como le he dicho muchas veces, hermano, arrastran multitudes. Arrastran multitudes. ¿Se fija la mayoría de las iglesias donde dice que es apóstol o que es profeta? ¿Cómo están llenas? ¿Se fija que cómo están llenas? Les venden humo. Les venden sueños sin sentido, pero está llena esos lugares. Se llenan. ¿Por qué? Porque son venenos de serpiente. Es una cosa, iglesia. El mundo se deteriora y se deteriora más. Y esas son las consecuencias del deterioro de la humanidad a nivel global. Punto número 3 y último. En tres aspectos a los cuales no alcanza el deterioro. El mundo se deteriora, la humanidad se deteriora, las cosas se deterioran, todo se deteriora, el dinero parece que ya no alcanza, todo se va deteriorando. Una cosa que hoy en día es bonita y es placentera y es hermosa a nuestros ojos, el día de mañana deja ese valor y deja esa hermosura, todo se pierde. Porque esa es la consecuencia a lo que fuimos empujados por el pecado y la maldad de Adán y Eva. Hay tres cosas que no alcanzan, hermano, a deteriorarse.
quiero que pongan atención. Primero, en Jesús no hubo corrupción ni deterioro, o al revés, no hubo deterioro ni corrupción. En Jesús es, hermano, el único ser humano que nació sin pecado y vivió sin pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hechos capítulo 13, verso 34 dice, Hechos 13, 34 dice, y en cuanto a que le levanto de los muertos, y en cuanto al que le levantó de los muertos, perdón, para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice Jehová, dice también en los salmos, o en otro salmo, no permitirás que tu santo vea, ¿qué, hermanos? Corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, y se refiere a Cristo Jesús. En Jesús no hubo corrupción. Y quiero que entienda esto, hermano. Es su corrupción lo que viene a nosotros para no corrompernos nosotros. Lo que, vuelvo a decirle, el único valioso en nosotros es Cristo Jesús. Él es el único que nos evita una corrupción total y absoluta en nuestras vidas. Porque como le he dicho, mire, si vamos a tener en cuenta que cada uno de nosotros somos una fruta. Se lo voy a pintar así para que me lo entiendan. Que somos una fruta. Yo estoy seguro que si abrimos esa fruta de cada uno de nosotros, de mí incluido, cada uno de nosotros, adentro de esa fruta encontramos un gusano de pecado. Estoy 100% seguro. Algunos tienen 2 o 3, ¿cuántos dicen amén, hermano? Pero todos por lo menos tienen uno, ¿cuántos dicen amén? Todos por lo menos tenemos un gusano de pecado y de corrupción dentro de nosotros. Por eso mismo, esa es la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque ese gusano en realidad tiene que ir muriendo cada vez más en nosotros. Porque en el pecador, en el impío, se fija cuando el cuerpo se empieza a descomponer, que sale un gusano. Por la descomposición de la sangre sale un gusano. Pero si usted lo deja dentro de 2 o 3 días, no solamente va a tener un gusano. ¿Cuántos va a tener? Muchos gusanos, porque se reproduce. ¿Me explico, iglesia? En nosotros no. Sí hay un gusano de corrupción, pero por la gracia de Dios no se reproduce. No permite que nuestra alma se corrompa en totalidad y en lo absoluto. Ahora, quiero que entienda, ese gusano en Cristo no estaba. En Cristo no había absolutamente ninguna clase de corrupción. Jamás hubo ningún pecado, dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, que en Él no hubo absolutamente pecado de nada. De nada. Él nunca miró a nadie indebidamente, nunca dijo una mentira, nunca habló una mala palabra, no tuvo un mal pensamiento. Jesús no pecó ni en su cuerpo, ni en sus pensamientos, ni en sus ojos, en nada, iglesia. Aunque hoy en día hay muchos liberales, hermanos, que tratan de pintar a Jesús como un muy humano, tan humano, que lo tratan de pintar como un pecador como nosotros. No, eso es mentira. En Jesús no había ninguna clase de pecado ni de maldad. Esa anticorrupción que había en Cristo es lo que está en nosotros por su gracia. Por su gracia y por su misericordia. Ese santo que no vio corrupción pasa esa anticorrupción a nuestras vidas. Porque como le decía hace un momento, hermano, si usted empieza a seguir los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo y los deseos pecaminosos, si usted los empieza a seguir, escúcheme, cuando te viene el deseo de hacer algo indebido, si tú quieres lo haces, ¿o no? Si dejas que eso te impulse y te lleve, lo haces. Pero hay algo en nosotros que nos frena, ¿verdad? Que es el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el amor al Señor, nos frena.
No, Señor, no quiero pecar contra ti. Te frena. Pero en el impío no está eso. En el impío lo que desea lo hace. Y esos deseos están constantemente generando más y más y más y más y más pecado. Más maldad. Más corrupción. 2. Vamos a otro punto. Segundo aspecto que no alcanza una deterioración total. Al hombre interior. Al hombre interior no lo alcanza el deterioro del pecado. Al hombre interior. Ahora, ¿qué me refiero con el hombre interior? Me refiero al ser, al alma, al espíritu que está en nosotros, que ha nacido de nuevo. Segundo de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, fíjese cómo dice aquí, se va desgastando. No dice se va corrompiendo, se va desgastando. El interior, no obstante, ¿qué, iglesia? Se renueva de día en día. Quiero que noten aquí hay unos principios muy importantes para nuestra vida. En primer lugar, el hombre interior se refiere al alma, al nacido de nuevo. Al nacido de nuevo. No se refiere al cuerpo. Porque el cuerpo, como le decía hace un momento, tiene que regresar ¿a dónde? Al polvo. Tiene que regresar de donde fue tomado, al polvo. Tengas 15, 20, no importa. Un día volveremos a ese polvo. Pero el hombre interior, ahora fíjense cómo dice, se renueva de día en día. En otras palabras, todos los días tenemos que venir a la cruz de Cristo. Todos los días tenemos que venir a los pies del Señor. Señor, renuévame una vez más. Una vez más. ¿Se veía cuando pasa una semana sin orar, iglesia? ¿Cómo se siente? ¿No se siente más pecador? Hermano, ¿no nos sentimos más lejos de Dios? ¿No el hombre se siente más lejos de Dios? ¿Se siente más pesado? O sea, espiritualmente se siente más cargado, más desanimado, más desalentado. 2 semanas sin orar y te empiezas a cuestionar, ¿para qué vamos a la iglesia? Ya estás oliendo a muerto, ¿sí? Aquellos que les gusta mucho la iglesia y que vienen cada semana, pregunta, hermano, ¿verá que venir a la iglesia cada semana, pues si puedes 2, 3 veces durante la semana, qué bueno fuera, pero si vienes una vez a la semana, verá que vienes y sientes, el Señor te vuelve a fortalecer, hablando a tu vida, a tu alma, ¿te fijas? Pero ¿qué pasa cuando tienes una semana, 2 semanas que no vienes? No me digas, dejaste de venir 2 meses, ¿cómo estás? Bien muerto, ¿no? Debes una cosa, iglesia, pregunto, ¿cómo te sientes cuando por X razón no puedes venir 2, 3 semanas a congregarte? ¿No te sientes mal? Algunos dicen, no, sí, yo malísimo me siento. No te creo. ¿No te sientes mal por faltar a la iglesia, a congregarte con tus hermanos? La Biblia dice aquí que el espíritu, el hombre interior se renueva todos los días. Todos los días. Y lógicamente para renovarnos es a los pies del Señor, es en la cruz de Cristo. Es ahí donde nos renovamos todos los días. Por eso es que no hay desgaste o no hay un deterioro espiritual en nuestra vida. Por eso es que no hay ¿cómo se dice? Una corrupción total en la vida del Hijo de Dios. Porque cada vez que va en oración a la cruz, cada vez que va en oración a los pies del Señor, es renovado, limpiado una vez más. El Señor te vuelve a limpiar, te vuelve a perdonar, te vuelve a fortalecer y otra vez te sientes como nuevo. Después de una jornada de trabajo y que no comiste durante el día y que anduviste sudando todo el día, llegas a la casa, comes y te vayas, ¿y cómo te sientes? Bueno, cuando te dan de comer y cuando te bañan, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes renovado una vez más? ¿Ah?
Ay, llegas con un hambre, ¿sí o no, iglesia? Comes, recupera la fuerza, ¿verdad? Te bañas y tú vuelves a sentir limpio, fresco, renovado. ¿Me explico, iglesia? Cada día el hombre interior es renovado. Por eso el cristiano no alcanza una corrupción total ni absoluta jamás. Porque todos los días tiene y sabe a dónde ir. Sabe a dónde ir. Sabe con quién va. Esa es la bendición que el Señor nos ha dado. Pero vuelvo a decir, deja de orar, deja de buscar al Señor, deja de asistir a la iglesia. Yo a veces veo tanta gente miserables en las redes sociales que pelean en contra del congregarse. ¿Y para qué nos congregamos si somos la iglesia? De veras, por cuanto somos la iglesia es que tenemos que congregarnos. Tercero, el creyente es la sal de la tierra. Sal que jamás se deteriora. Somos la sal de la tierra, hermanos. ¿Usted ha oído acerca del Mar Muerto? De hecho, el Mar Muerto, Jesús también anduvo por esas tierras. Quiero que piense, 2000 y tantos años, y ese mar ya existía antes. La sal que está alrededor de ese mar, desde su existencia de ese mar hasta ahorita, es la misma sal, hermanos. Son las mismas montañas o playas de sal. ¿Qué nos da a entender eso? Precisamente lo que Jesús dijo en Mateo 9:49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? O sea, ¿cómo recupera la sal cuando pierde su sabor? No hay manera. Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Somos la sal de la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que como sal no podemos deteriorarnos, hermanos, ni corrompernos. Ahora, termino preguntando esto. ¿Podrá un cristiano perder su sabor? ¿Podrá una persona cristiana perder su sabor? No, escúchame, no, un cristiano no, pero la gente que va a la iglesia sí. Y usted dirá, ¿y no toda la gente que va a la iglesia es cristiana? No. Decir que toda la gente que va a la iglesia es cristiana es como creerse un cuento de Disneylandia, hermanos. Eso es una vil mentira. Eso no es correcto. La gente que va a la iglesia, sí, muchos pierden su sabor, porque solamente van a la iglesia. Pero los cristianos no. Los cristianos no pierden su sabor porque son la sal de la tierra. Como sal de la tierra, donde nosotros estemos, le damos sabor a la vida. ¡Qué tremendo! Le ponemos un sabor diferente, un sabor distinto. Y no me refiero a que tú llegas ahí, gloria a Dios, aleluya, ya llegó no, nada de eso, nada de eso. No estoy refiriendo a que llegas ahí con tus cumbias cristianas o con tu rap cristiano, no me refiero a eso. Me refiero a que tú como hijo de Dios, por tu conducta, por tus obras, por tu vida, eres algo distinto en el lugar donde estás. ¿Me explico, hermano? Te pregunto, tus compañeros de trabajo, no te voy a preguntar si saben que eres cristiano, te voy a preguntar, ¿te creen que eres cristiano? ¿Te creen? ¿Creen ellos? O sea, al verte, oye, no, este sí es cristiano, esta sí es cristiana. ¿Te creen o ya no? No, pues yo no trabajo, pastor, no sé, no les sabría decir. Pero tú que trabajas, ¿te creen que eres cristiano? Hermano, y se oyó silencio como por media hora. ¿Te creen? Usted dirá, no, a mí no me importa. Pues que no eres la sal. Hermano, ya se pusieron nerviosos, ¿verdad? Como dicen, ya vámonos, pastor, mejor, ¿no? Hermanos, te vuelvo a preguntar, ¿te creen que eres cristiano? ¿En tu hogar creen que eres cristiano? Tienen que creerte, ¿no?
Fíjate la advertencia que dice el Señor, porque si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? En otras palabras, si la sal es lo que da sabor, pero a la sal al perder sabor, ¿qué le dará sabor a la sal? Nosotros como hijos de Dios, la gente tiene que creernos que somos cristianos, pero no por amenazas. Tienen que creernos porque ven en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro cristianismo, mis hermanos. Dijo el Señor, así vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la Biblia nos enseña que somos la sal. Y déjame decir una cosa, escúchame esto, termino diciendo, un cristiano corrupto, porque así como hay mucha gente que se queja de los políticos corruptos, ese Trump es un corrupto, ese López Obrador es un corrupto, ese Maduro es un corrupto. Y así como hay gente que se queja de esos políticos corruptos, también hay quejas de los cristianos corruptos. Y esa persona es un hipócrita, esa persona es una mira, y va a la iglesia y mira cómo vive, mira cómo habla, mira, escúchala cómo habla, nada más escúchala. Vieras qué mentirosa es esa persona, vieras qué maldiciente es ese cristiano, según. Esos son cristianos corruptos. Así como te dan mal ejemplo los políticos. Y como dice, porque hay gente que a veces los escucho, ese Trump me cae re gordo. Así como ese hombre te cae mal, tú le caes mal a otras personas por tu corrupción. Génesis capítulo 3, verso 17. Gloria al Señor. ¿Lo tiene conmigo, hermanos? Génesis capítulo 3, verso 17 dice, y al hombre dijo, esto fue después de que el Señor estaba básicamente castigando al hombre, a Adán y a Eva, dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer o a la voz de tu mujer, dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas, fíjese como dice, hermano, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén, hermanos. En esta mañana, el tema de esta mañana es el pecado nos deteriora. El pecado nos deteriora. Oremos, Padre, gracias, Señor, que nos permite, Señor, haber adorado, Señor, exaltado tu nombre. Y te pedimos en esta mañana, Señor, habla a nuestro corazón, a nuestra vida, que podamos, Señor, escuchar, Señor, tu voluntad y tu palabra, Señor. Que tu gracia y tu amor, Señor, nos dé la fuerza y el ánimo, Señor, para poder escuchar tu voz en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, pueda a nuestro corazón darnos, Señor, la guianza y la esperanza que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Tomen su asiento, mi amado hermano, en esta mañana. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver este tema siguiente después de ya el segundo, el tercero que hemos visto, ¿verdad? Si no me equivoco, es el tema número 4. Y vamos a ver, hermano, cómo el pecado, ¿verdad? Básicamente desde que se cayó bajo esta condición, vemos la historia, vemos el relato bíblico, cómo esa consecuencia de la maldición del pecado lleva al ser humano no solamente a un destierro del lugar y de la bendición de Dios, hermano. No solamente eso, no solamente fue expulsado de la bendición de Dios, no solamente fue sacado del lugar donde Dios había establecido que sería feliz y que sería bendecido. También vemos cómo ahora Dios decreta un deterioramiento en la vida del humano, y no solamente de él, sino también de la tierra misma. El hombre al pecar contrajo la maldición. Fíjese cómo dice en el verso 17, dice, no comerás de él. Le dio la orden el Señor, le dijo, no comerás de ese árbol, y ahora por ti será maldita la tierra, o por tu causa. Vemos cómo el Señor le enseña ahora al hombre, hermano,
¿verdad?, sobre cómo la creación cayó bajo una maldición y trajo consigo el deterioro. Porque la maldición de las cosas, esta maldición que se refiere aquí, se refiere básicamente a cómo todo va a venir a deteriorarse. Y nosotros miramos que naturalmente todas las cosas se deterioran. Quiere decir que antes, si Adán y Eva no hubieran pecado, en cierta manera la tierra en un principio se hubiera mantenido como tiene que ser restituida algún día. Un día dice la Biblia que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, por causa del pecado, esta tierra, este mundo, este planeta donde nosotros fuimos creados, hermano, viene a deteriorarse juntamente con los animales, las plantas, todo lo material. El deterioro también trajo dolor. Fíjese cómo dice ahí en el verso 18, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Vemos cómo, hermano, en el verso 17, pero en la última frase dice, con dolor comerás de ella, con dolor. Vemos que el deterioro también trajo dolor, ¿verdad? Y es algo que padecemos nosotros casi todos los días, ¿no? No solamente dolor físico, dolores emocionales, dolores sentimentales, dolor de todas maneras, de muchas formas. El dolor es parte de esa maldición, iglesia. Dolor de la enfermedad, dolor de la muerte, dolores, hermano, en todos los aspectos de la vida. Todo eso vino a ser causa, hermano, de esa condición. Quiero que entienda esto, que el dolor a nuestra vida, el dolor espiritual trae, hermano, una consecuencia, ¿verdad?, que en muchos casos hace que el hombre no pueda ver la misericordia de Dios. Y dice ahí, hermano, que ese dolor, ¿verdad?, y esa maldición, en el verso 18 ahora sí, dice que producirá espinos y cardos. Vemos cómo ese deterioro trae un producto diferente, distinto, porque Dios no había creado los espinos y los cardos, no había sido parte del diseño inicial, los espinos y los cardos, las plantas que tienen espinas, no había sido parte del diseño inicial, pero a causa del dolor eso empezó a brotar. Entonces cuando usted vea por ahí un espino, un cardo, un cactus, ¿qué otra cosa traen? Espinos, todo eso es parte del producto, ¿verdad?, de lo que la maldición consigo trajo. Eso no es el diseño original que Dios había hecho. Qué tremendo, ¿no? Cuando vemos un lugar con espinas, una planta con espinas, ¿verdad?, nosotros muchas veces nos olvida que eso es parte de la maldición que contrajo la tierra misma. La maldición sobre la tierra y su consecuencia, hermano, ¿verdad?, trajo un deterioro doloroso, ¿verdad?, incluso para conseguir el alimento. ¿Se recuerdan, por ejemplo, hermano, los espinos y los cardos? ¿Se recuerda de qué hicieron la corona de Cristo cuando estaba en la cruz? Espinas. Y causó dolor en el cuerpo de Cristo. Vemos cómo eso es el simbolismo de lo que causa todo eso sobre la tierra. Le dice en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Sí. La consecuencia de ese deterioro es la muerte. Polvo eres, polvo volverás a ser. Algunos se han preguntado si el hombre iba a morir antes de haber pecado. Quizás sí, pero iba a morir después de muchos años, al parecer. Porque en el principio se recuerda que los hombres, la humanidad duraba muchos años. Duraban muchos años, algunos casi algunos casi llegaron a vivir 1000 años, hermano. 960 y tantos años, ¿verdad?, vivió Matusalén. Imagínense, hermano, la vida tan larga que se estaba extendiendo. Pero el pecado, la desobediencia, trajo todo eso. Y ahora nosotros vivimos solamente 60, 70, 80 años, 90 años cuando te cuidas bien, amén, hermano. 100 años si no comes tantas hamburguesas, 120 si no comes tanta pizza. No. Nosotros hoy en día, déjame decir una cosa, llegamos a los 90 y ya no queremos vivir por el cansancio del cuerpo, ¿no?
La persona cuando ya está muy mayor, ya en realidad se siente muy cansada, ya no tiene deseo de vivir tanto. Como que llega un momento en que el ser humano pierde el sentido de la vida. Básicamente le deja de importar todo. Ya lo que quiere esa persona es descansar, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, ay mamá, no te vayas, pero si ya la mamá ya tiene 130 años, oye, ya déjala ahí, ya quiere descansar. Pero vemos cómo todo eso, iglesia, todo lo que nosotros vemos que hoy en día, que todo, absolutamente todo se deteriora. Este edificio, dentro de unos 100 años, quizás serán ruinas. Quizás ya no exista, quizás serán ruinas, será un deterioro absoluto. Punto número 1. La maldición, el deterioro y el dolor de la humanidad, hermanos. El dolor de la humanidad. Cada uno de estos pasos es la consecuencia que lleva a la muerte. Son la formación y el estado del humano desde que nace hasta que muere. Continúa adelante. Las Escrituras nos definen en este deterioro causado por el pecado. La Biblia nos da un parámetro ancho, grande, largo, de cómo nosotros, iglesia, entramos en ese deterioro. La semana pasada hablaba de cómo el pecado nos corrompe. La corrupción es diferente. La corrupción es de maldad a maldad. La corrupción es de ser malos a más malos. De ser perversos a más perversos. La corrupción es, hermano, de ir de peor en peor. El deterioro es de la vida a la muerte. El deterioro es del algo estar bien, caminar hacia estar peor. Esa es la naturaleza de las cosas. Esa es la naturaleza del deterioro de las cosas. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo le duele casi nada. Tenemos fuerza, vigor. Pero entre más pasa la edad y el tiempo, el cuerpo se cansa. ¿Se fijan, iglesia? Ese es el deterioro continuo, inclinado hacia perder la fuerza, hasta llegar a perder la vida de las cosas. Salmo 90, verso 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, aquí está la solución que Dios presenta en cierta manera para que el alma no se deteriore en su totalidad. Convertíos, hijos de los hombres. Conviértanse. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas. Son como ¿qué, hermanos? ¿Usted alguna vez ha dormido? ¿Alguna vez ha dormido y se despierta y siente que durmió nada más 5 minutos? ¿Le ha pasado eso? Así es la vida, iglesia. Fíjense cómo Dios pinta al hombre. Ustedes son como un sueño. Como un sueño. Se duermen ahorita y pueden estar dormidos 10 horas y se despiertan y hagan de cuenta que durmió 5 o 10 minutos. Son como un sueño. La vida, fíjese cómo la pinta el Señor. Como la hierba que crece en la mañana, el 6, en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, nuestras fallas a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan, fíjese cómo dice, declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y 100 los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Cuántos aquí ven la vida del ser humano, hermanos? De tres plumazos el Señor nos pinta y nos dice lo que somos. Así es que la gloria del hombre no es nada, iglesia. La vida del hombre, la vanidad del hombre no es nada. No hay nada en él. Como siempre lo he dicho, no hay nada que nos sobrevalore. El valor del humano solamente es dependiendo nos lo damos unos a los otros. El valor nos lo damos unos a los otros dependiendo de lo que tenemos, ¿sí o no, hermanos? Pensamos que el presidente porque es presidente vale más. Pensamos que el billonario porque es billonario vale más.
Pensamos que el que es famoso porque es famoso vale más. Pero delante de Dios todos tenemos exactamente el mismo valor. Todos tenemos el mismo valor y todos somos lo mismo. Somos un sueño, un pensamiento. Somos hierba del campo. Somos básicamente nada. Polvo nos llama el Señor. Polvo eres, polvo volverás a ser. Qué tremendo, iglesia. Qué tremendo. Nos muestra el Señor cómo básicamente eso nos trajo el pecado. Por cuanto Adán y Eva, nuestros padres terrenales, desobedecieron a Dios, comiendo algo que Dios les había dicho que no comieran. Dios les había dicho: de esto no comas. Tienes 500 árboles. Come lo que quieras. Come de lo que quieras. Come manzanas, porque no vaya a pensar que el fruto prohibido era una manzana, amén, hermanos. No, pastor, ¿cómo me manda a comer manzanas si la manzana es el pecado, el fruto del pecado? No dice qué fruto era, pero come manzanas, come sandías, come lo que quieras, pero de ese árbol no comas. Pero como, hermano, el ser humano, incluso, porque algunos dicen, ya ves, pasó el hombre humano, el ser humano sí tenía libre albedrío. Sí, y mira para lo que sirvió su bendito libre albedrío, hermanos, para tomar una decisión errónea y equivocada. Continúa adelante. Las Escrituras nos comparan a vestiduras viejas. Nos comparan a vestiduras viejas por el pecado, hermanos. Ahí mismo, Salmo 102, verso 26. Dice lo que escribe el salmista, dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Aquí el Señor hace una comparación de lo efímero que es la vida del humano comparado a la eternidad de nuestro Dios. Y le dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán quitados, mudados. Qué tremendo, iglesia. Qué tremendo. Cómo el Señor nos compara hacia Él. Por eso dice en el Salmo anterior que leímos: convertíos. Jeremías dice: conviértanse y vivirán. Isaías dice: búsquenme y tendrán vida. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Verdad, iglesia? La única manera, mira, tu cuerpo y mi cuerpo se deterioran porque se deterioran. Se harán polvo. Tarde que temprano llegaremos al polvo. Llegaremos a la sepultura. Tarde que temprano. Tengas 5 años, tengas 10 años, tengas 30 años, tengas 90 años. Un día llegarás al polvo. El problema aquí no es rescatar el cuerpo. Aquí el Señor nos habla al alma y dice: no permitas que tu alma se deteriore por la eternidad. Vemos cómo el Señor nos compara con una vestidura que se envejece. Que pierde toda la esencia de lo nuevo. ¿Alguna vez usted ha comprado una vestidura y que dice: este casi no me lo quiero poner porque me gusta mucho? ¿Le ha pasado eso? ¿Verdad? Esta camisa, este pantalón, lo voy a cuidar mucho, sí, pero tarde que temprano vemos que se deteriora, se empieza a romper. Y duele cuando es algo que le gusta, ¿no, iglesia? Cuando dice: se me rompió el vestido y tan caro que me costó. No importa, se deteriora. Así es la vida, así es la vida nuestra. Continúa adelante. Las Escrituras nos enseñan que este mundo finalmente se deteriora. Para aquellos que quieren buscar el mundo y que aman el mundo, que quieren ganarse el mundo. A veces uno mira, por ejemplo, a estos artistas ahí premiándose uno al otro y queriendo ser famosos mundialmente, y muchos otros jóvenes queriendo seguirlo. Dice Mateo 6:19, dice: no se hagan tesoros, ¿en dónde, iglesia? En la tierra, donde la polilla y el orín lo corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino aseos o háganse tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón.
Aquí el Señor básicamente está hablando, hermano, de cómo las cosas pierden valor. Cómo las cosas por el uso y por el tiempo pierden valor. Y usted bien se fija, todas las cosas pierden valor. ¿O no, iglesia? Compre un auto que le cueste $70,000 y a los 3 meses quiero venderlo por eso. Ya no vale eso. La ropa, todo pierde valor. Todo pierde valor. De hecho, hasta en la humanidad. Por ejemplo, una compañía. ¿Usted cree que una compañía va a querer contratar a una persona de 60 años a una de 20 años? ¿A cuál de los dos se cree que contratarían? Al de 20 años. ¿Por qué? Porque produce más valor en la esencia de su trabajo, iglesia. Ahora déjeme decir una cosa. Todas las cosas pierden valor. Nosotros en este mundo perdemos valor. No valemos más, valemos menos. A ver, cuando decimos felicidades porque cumpliste un año más. No, no es un año más, es un año menos. Amén, hermanos. Felicidades tú que cumples años. No, porque cumples un año menos en esta tierra. Nuestra vida va en deterioro. Y dice el Señor, no tengas tesoros en la tierra. No tengas tesoros en este mundo donde la polilla se refería no tanto a la polilla que existe en la madera. Hay una polilla que se mete a la madera y la deteriora, que de hecho si a tu casa le cae polilla, básicamente cuando venga el banco a valorar tu casa, te va a decir, ¿sabes qué? Están $100 por ella. ¿Sí me explico? La polilla desvalora todo. Pero aquí se refiere a una polilla específica de la ropa. Una polilla que ponía huevecillos en la ropa y esos huevecillos, las crías al salir, esos huevecillos, toda esa polilla empezaba a corromper la vestimenta. Quiero que entiendan, en ese contexto, en aquel tiempo, iglesia, lo más valioso de una persona era la vestimenta. Una persona rica adinerada, especialmente las mujeres, cuando Pablo dice no usen vestidos costosos, se refería a que una mujer podía tener un solo vestido costoso durante toda su vida, uno solo. Y era su vestido de gala, era su vestido único y lo tenía ahí guardado. Entonces cuando le caía la polilla ese vestido, adiós al vestido costoso. Hoy en día se compra 2, 3, 4, 5 y los tiras y ya no le gustan, ¿verdad? Para eso está la Goodwill, dicen ahí algunos. Vemos, dice el orín. El orín se refiere a usted se fija, por ejemplo, cuando usted deja algo a la intemperie. Se fija cómo la intemperie, los elementos de la intemperie deterioran todo. El metal, a veces decimos, no, el metal todo metal se deteriora. Toda madera, todo se deteriora por estar expuesto a los elementos externos de las cosas. Es una cosa, iglesia. El Señor nos enseña que básicamente que todas estas cosas que nosotros a veces tanto valoramos y a veces tanto queremos cuidar y no quiero que se me termine y no quiero que se me gaste, todo, hermano, está destinado a deteriorarse, a echarse a perder. Ahora dice el Señor, no hagas tesoros aquí. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacer tesoros en el cielo? Dice el Señor, no hagas tesoros aquí. Y usted dirá, bueno, ¿y qué hago con tanto dinero entonces, pastor? ¿Qué hago con tantas cosas que tengo? No, es una cosa, en realidad el Señor no está diciendo que no tengas dinero. Fíjese el último verso, en el verso 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está, ¿qué? Vuestro corazón. El Señor está enseñando que básicamente no hagas de las cosas de este mundo los ídolos que te atan en este mundo. No hagas de las cosas materiales los ídolos que hacen que pierdas tu visión o tu mirada de los ojos de la gloria de Dios, de la persona de Cristo. No permitas que estas cosas te hundan en la avaricia, en la ambición, en el deseo de tanto querer. Les platicaba una persona que empezó a trabajar en una compañía, empezó a ganar muy bien y venía aquí con nosotros. Y es una cosa que cuando yo me enteré es algo tremendo, es algo inaudito. Venía y se sentaba aquí con nosotros, ahí estaban sentados entre ustedes y yo creía que eran creyentes. De verdad, pensaba que eran unos cristianos que se habían convertido. Yo personalmente me senté a darles estudios bíblicos a ellos.
Y esta señora empezó a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero. Tanto dinero empezó a hacer que empezó a subir de posición. Dejaron de venir a la iglesia. ¿Y dónde andan? Cuando fui a buscarlo, ¿dónde andan? No, pues es que ya no, ahorita vamos a hacer una pausa en nuestra vida. Pero entonces cuando veo, hermano, ya su muro, ya adora a la Santa Muerte la señora. Habla como buchona. ¿Saben qué es una buchona? ¿Saben qué es una buchona? Ahí se lo dejo ahí se lo dejo que lo busquen ahí en el diccionario. Es una señora vulgar. Y yo me pongo a pensar, oye, si tú me dices, ¿sabes qué? Pastor, yo ya no quiero, yo mejor me regreso a mi religión. Eso es una cosa, ¿no, iglesia? Pero yo mirarte a ti, que empieces a adorar a la Santa Muerte, eso ya es aterrador. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero decirles, iglesia, que quien le hace el cuento al cristianismo tarde que temprano, su naturaleza y su corrupción va a salir. Va a salir, va a fluir, se va a corromper y su deterioro se va a hacer patente delante de todos. Entonces las cosas pierden valor. Las cosas pierden valor. Nosotros en Cristo tenemos el valor de Cristo. A ver, ¿sí me explico, iglesia? El valor de tu hermano, el valor de nosotros es Cristo. No es lo que tenemos ni lo que somos. Por eso cuando la gente llega a la iglesia no se les trata conforme a las posiciones que tienen en el mundo. ¿Qué es él? O él es doctor. Ah, el doctor. Siéntese acá, doctor, por favor. A ver, sacudan ahí la silla porque es doctor. ¿Qué es? Usted es abogado. Todos los abogados, los doctores, los maestros, todos los famosos y los más ricos enfrente y los más pobres atrás. ¿Se hace eso en la iglesia? Santiago dice que no hagas eso. No hagas eso. Entonces cuando la gente viene a la iglesia se les debe de tratar por lo que son en Cristo, que todos somos lo mismo en Cristo. Pero desgraciadamente hay iglesias que sí te tratan como el valor que tienes. Ese es un error, es un craso error. Y el único valor en nosotros es Cristo. Si Cristo no está en nosotros, valemos lo mismo que una persona perdida. Nada, nada. Cristo en nosotros es el valor. Nosotros sin Cristo, nuestro valor es solamente nada. Es corrupción absoluta, total. Continúa adelante. Las escrituras nos muestran que no vale la pena aferrarse a este mundo en deterioro por el pecado, iglesia. Una vez más, no vale la pena aferrarse a este mundo. Primera de Juan 2:15. Fíjense lo que dice ahora. Primero nos dijo Jesús en sus palabras, no hagan tesoros en la tierra. Ahora vemos las palabras del apóstol Juan que dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor ¿de quién, hermanos? Del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué, iglesia? Permanece para siempre. Quizás en esta tierra no tendremos mucho, pero un día nos estaremos gozando delante del Señor para toda la eternidad, hermanos. Un día estaremos delante de Él, dándole gracias porque valió la pena no amar este mundo que nos quiere anclar, que nos quiere aprisionar a las cosas terrenales. Jesús dijo claramente: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde qué? Su alma. No vale, no tiene ningún valor el aferrarnos. Dice Juan aquí, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En otra palabra, no amen la mentalidad mundana, no amen el ser como la gente del mundo. No amen ser como ellos. Ellos no son nuestro ejemplo, no es el patrón a seguir. Ellos no son el modelo que nosotros debemos de buscar. Nosotros tenemos, claramente la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Cristo. Él es nuestro pastor. Él es el modelo a seguir. Yo quiero ser amoroso como aquel. No. Cristo es el verdadero amor. Él es el único modelo a seguir, no el mundo, no el patrón del mundo.
Dios nos da, la Biblia nos enseña que Dios nos da y Dios nos bendice, ¿o no, iglesia? Dios bendice a sus hijos. Dice Pablo claramente, dice que Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da. Decía el hermano ahorita en la oración, ahorita el Señor no nos ha dejado sin comer, teniendo comida, vestido, vestimenta. ¿No es suficiente, hermanos? Ahora lo entiendo, cuando usted dice, pero pastor, yo quiero más. Todos queremos más. Pero tenemos que cuidar nuestros deseos. ¿Está aquí conmigo, hermano? Esos deseos son naturales de nosotros como humanos. Porque tampoco yo no quiero que usted me malinterprete de que yo no deseo que usted como cristiano avance. No, si hay oportunidades mejores de avance, tómelas si usted se siente capacitado. Yo así soy. Yo me recuerdo cuando trabajaba secularmente, comenzaba en una cosa, pero tenía en mi mente otra cosa. Bueno, yo quiero ganar más, quiero tener mejores posiciones. Eso es natural en nuestra vida como cristianos. Eso es natural y es bueno. Es bueno. Pero usted tiene que medir, porque hay muchos trabajos que nos empiezan a estorbar para servir al Señor. Ahí es donde tiene que tener cuidado. Ya cuando venga el supervisor, el mayordomo, el dueño y te diga, ¿sabes qué? Te necesito aquí todos los domingos y te voy a pagar triple. ¿O no es este mundo así, hermano? Además que el diablo sabe, ¿o no? El diablo sabe. Y conoce y sabe tu corazón y te tienta. Es como el anzuelo. ¿Alguna vez ha pescado? Pescado, no pecado. ¿Alguna vez ha pescado? Avienta el anzuelo, ¿no? ¿Para qué avienta el anzuelo? Para que el pescado la aviente el anzuelo con una carnada. Y usted está tratando de atraer. Así es el diablo. Te avienta con el anzuelo. ¿Qué te parece? 19 dólares la hora. ¿Qué te parece trabajar los domingos? ¿Me explico, iglesia? Y de repente cuando te das cuenta, ¿y dónde está el hermano, la hermana? Ya están allá colgados como pescados del anzuelo, hermano. Es una cosa, tenemos que tener cuidado. Puesto nuestros ojos en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la clave para no amar este mundo? ¿Quiere que le dé el secreto para no amar este mundo? El agradecimiento a Dios por lo que Él nos da. Pero es poco. Sea agradecido en lo poco y Dios te pondrá en lo más. Sé fiel en lo poco. ¿Están aquí, hermanos? Sé fiel en lo poco. Sé agradecido en lo poco y verás cómo Dios te bendecirá y vivirás agradecido y vivirás contento y vivirás tranquilo y hermano feliz en la vida porque Dios sabe las cosas que tenemos necesidad. Pero no amen el mundo porque el mundo pasa y sus deseos. Así es que es muy importante poner atención a estos consejos bíblicos, hermano, de cómo para evitar un deterioro más acelerado en nuestra vida. Punto número 2, consecuencia del deterioro por el pecado. Consecuencias del deterioro por el pecado. Les he estado explicando durante esta serie, iglesia, que todos nosotros como hijos de Dios somos pecadores también. Hay pecado en nuestras vidas. En una forma desacelerada, porque no es lo mismo chocar a 5 millas por hora que a 150 millas por hora, ¿verdad que no, hermanos? ¿Usted alguna vez ha ido en la carretera y que le pasa a uno zumbando? Sí, lo hacen zoom. Y usted va ahí así al límite, ¿no, hermano? Va al límite, bueno, me imagino, ¿no? Que usted va al límite, 60, 55 millas, usted va a 55 y le pasa un... Déjame decir una cosa, si usted, vamos a dar cuenta, 20 millas, va así porque no alcanza a mirar, choca con un tromposte, choca con un árbol, choca con una pared, pues hay muchas probabilidades de que sobreviva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me explico? Pero estrellarse contra un árbol a 120 millas, 140 millas, las probabilidades de salvarse son muy, pero muy pocas. Es una cosa, ¿qué hace el Señor en nuestras vidas, en nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Nos desacelera la vida de pecadores. Nos desacelera. Porque es un dilema.
Ha habido un dilema, ha habido un dilema. Hay gente, no es cierto. Con santidad, con ayuno, con oración eres perfectamente santo. ¿De veras? Es una cosa que eso es una mentira. La Biblia nos enseña que debemos de orar para no caer en tentación. Pero Juan dice claramente, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Y también Juan mismo lo repite. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Juan le está escribiendo a creyentes, a cristianos. Ahora vuelvo a decir, cuando los cristianos fallan, deben de ir a pedir